Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles cada día. México pareciera seguir siendo territorio de nadie. En esta oportunidad, Veracruz fue el escenario. Con ráfagas de metralleta y bombas Molotov, un grupo de hombres atacó un bar causando la muerte de 26 personas. Las bombas caseras ocasionaron un incendio. Las autoridades adelantan operativos para capturar a los responsables de este hecho, que dejó además 19 personas heridas. El gobernador del estado aseguró en horas de la mañana que ya identificaron al autor material. Tenía una salida lateral. No pudieron salir porque el incendio al parecer se generó a la entrada del lugar. El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó los hechos y aseguró que la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz trabajan en conjunto para capturar a todos los responsables. Lamentable que la delincuencia organizada actúe de esta manera. Es lo más inhumano que puede haber, el actuar de esta forma. Pero lo otro, que también es condenable, es que exista contubernio con autoridades. Nos acompaña Víctor Manuel Carranza, alcalde de Coatzacoalcos, Veracruz. Alcalde, muy buena tarde, gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, Idania, gracias por esta entrevista que me das a todos a todo tu teleauditorio. Alcalde, pareciera que el Estado mexicano pierde la batalla contra el crimen. Veracruz ¿tiene capacidad para garantizar la seguridad de los ciudadanos? Claro que sí, al contrario, seguimos esforzándonos porque sabemos muy bien que el tema de seguridad no es un tema de un día, es permanente, reforzándolo, y sobre todo hay hechos muy lamentables como el dado el día de ayer, pero eso no nos detiene, no nos va a detener nunca, y vamos a perseguir a esta gente que lo que hace es lastimar a la sociedad, y no lo vamos a permitir. El Estado de Derecho en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, se va a prevalecer. Cárteles de la droga, alcalde, cárteles de tráfico de personas, se identifican en Veracruz. ¿Cuentan con el apoyo del gobierno central o, por el contrario, esto es lo que se necesita? No, fíjese que hay una gran coordinación y gran compromiso de nuestro gobierno federal por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador a dictarnos como una de las zonas importantes que en la conformación de la Guardia Nacional, desde que inició su gestión, dio parte importante para nosotros, y el gobierno del estado por igual. Estamos en proceso de lograr esta pacificación. Tenemos que trabajar en coordinación con todas las instancias para poder darle la paz y tranquilidad, y a la vez a los ciudadanos igualmente darles a conocer como institución la confianza que debemos de dar, y también dónde acudir. Tenemos una serie de campañas preventivas contra el delito precisamente para poder permear adecuadamente a los ciudadanos de quiénes somos, qué tenemos que hacer, cómo acudir, y a la vez empezar a interactuar. Muy importante para nosotros, claro. Y eso es algo permanente. Claro. La recién conformada Guardia Nacional que usted acaba de mencionar, ¿está cumpliendo con ese objetivo para el que fue creada? Pues pienso que como objetivo no podemos decir que en un cortito plazo se va a lograr. Pienso que la Guardia Nacional
como objetivo que se está planteando nuestro presidente es la parte ideal, pero hay que seguir trabajando, permeando y sobre todo son nuevos conceptos que en materia de seguridad el ciudadano tiene que ir conociendo. Igualmente uno como autoridad municipal, igual cómo coordinarlos y cómo coordinarse con todas las fuerzas. Ha habido hasta ahorita que nosotros tenemos desde el 2 de diciembre pasado la conformación de las mesas de coordinación regional para la construcción de la paz. Ha sido muy buena, de muy buen diálogo. Hemos bajado mucho los índices de alto impacto que había, pero es un trabajo continuo. Sabemos, como el hecho de ayer, que es muy lamentable, pero no nos va a parar en el sentido de seguir exigiendo. Y aquí lo importante, nuestro conocimiento que debe tener nuestra población es de que existen 3 poderes en nuestro gobierno. Es el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y esos 3 se conforman para trabajar en el bien común, en el beneficio de los ciudadanos. Yo estoy en el poder ejecutivo municipal y yo sé que también la parte judicial, que es la que imparte la justicia, el enlace con ellos son las fiscalías que tenemos, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado, que son entes que como institución debemos de permear y hacer todo el debido proceso para que la justicia se haga patente y demostrarle a todo el delincuente de que aquí, por lo menos en Coatzacoalcos, el Estado de Derecho va a prevalecer y claro que lo vamos a combatir con toda la energía, con toda la fuerza, y sé que el respaldo del poder, de lo que es el gobierno federal y estatal, lo tenemos puesto. Alcalde, pero ¿cómo combatir la penetración que los cárteles pueden tener en las estructuras de gobierno, tanto locales como nacionales? Porque eso definitivamente es un gran problema. Sí, es ir formando precisamente las instituciones como tal. Yo le puedo decir que en mi gestión que tiene 1 año y medio, el 1 de enero del 2018, encontramos una policía municipal desarticulada. ¿Qué me corresponde hacer? Formar una institución que se llama Policía Municipal debidamente certificada, porque hay protocolos que tenemos que cumplir y es la parte importante que como autoridad asumimos. En mi caso yo lo asumo y ahorita le puedo decir que ya tenemos 250 elementos certificados, que esa es la parte importante para que no se permee. Aquí le hemos certificado que cumplan muchos perfiles de confianza precisamente para que el delincuente no pueda venir a extorsionar o buscarlo como hacerlo parte de su camarada, no. Claro. Mi importancia es conformarlo con todos los protocolos, formar una institución. Yo sé que por la población que tenemos no es suficiente, pero por eso estamos recibiendo el apoyo del gobierno federal y estatal, y esa coordinación es la que nos ayuda también a trabajar de manera permanente con la ciudadanía, y hemos abarcado la mayoría de las colonias que en mi municipio son de alto índice de criminalidad para bajarlo, enviar lo que son la prevención de delito, el ciudadano conozca a dónde acudir, y esa es la parte relevante de todo, y en mi caso ir creciendo como institución de policía municipal, que igualmente hay que irla conformando con todas las herramientas adecuadas. Pues quiero agradecer, allí se nos ha caído la comunicación, pero quiero agradecer a Víctor Manuel Carranza, es el alcalde de los nombres mexicanos, Coatzacoalcos, en Veracruz. Quiero agradecerle su tiempo por estar con nosotros. Es allí donde ha ocurrido pues esta tragedia el día de ayer, donde perdieron la vida 22 personas
por el ataque a 26 personas por el ataque a este centro nocturno. Rápidamente vamos a la pausa. Continuamos con más. Hoy la Organización de Estados Americanos aprobó 3 resoluciones, 2 de ellas sobre Nicaragua y Venezuela. Los países miembros del organismo apoyan una visita de la CIDH a Venezuela y conforman una comisión para documentar la crisis social y política bajo el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Emiliana Molina, periodista NTN 24 en Washington, tiene el reporte. Emiliana, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues así es, con 21 votos a favor, con 3 en contra, 7 abstenciones y 3 ausencias, se aprobó una resolución el día de hoy sobre Venezuela para condenar la violación sistemática de los derechos humanos, también para sugerir que se continúe implementando las recomendaciones del informe de la alta comisionada Michelle Bachelet y para que se le permita el acceso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Venezuela tras la invitación del presidente encargado Juan Guaidó. Cabe resaltar que entre los países que se ausentaron el día de hoy estaba Uruguay, que se retiró del organismo mientras se llevaba a cabo la votación y regresó una vez finalizó la votación. Y entre las abstenciones estaba México, Bolivia, Barbados, Surinam, Belice, San Kitts y Trinidad. Y no quiero dejar de resaltar una ausencia. La representación de Uruguay estaba presente hasta el momento que se empezó a tratar el punto. En el momento de votar ya no estaba. Y apenas se pasó la votación regresó. Es decir, que alguna vergüenza tuvo Uruguay de estar allí y tener que votar en la línea de lo que han venido haciendo, que es el respaldo hipócrita a la dictadura venezolana y a la violación de los derechos humanos en Venezuela. El día de hoy también se aprobó una resolución para crear una comisión que tendrá 75 días para entregarle un informe a los países de este organismo sobre la situación actual en Nicaragua y urgen también a retomar urgentemente el diálogo. Parte de los funcionarios que integran esta nueva comisión son Carlos Trujillo, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, también el subsecretario para Asuntos de América del Gobierno de Argentina, el embajador de Paraguay ante la OEA y representantes de Canadá y de Jamaica. Imagino que al final de esta semana, si no la próxima, para empezar a reunirnos con los 5 países que son miembros de la comisión y después que el reporte que va a salir después de los 75 días, vamos a ver cuándo podemos celebrar una reunión. Y por último, se aprobó por consenso una resolución condenando el ataque terrorista contra la ciudad de El Paso, Texas, el último 3 de agosto, que cobró la vida de 22 personas. Parte de la resolución le pide a los países miembros de este organismo que continúen luchando en contra de cualquier tipo de discriminación. Esta es toda la información que tenemos desde la OEA. Emiliana Molina para NTN 24. Gracias, Emiliana. El presidente de los Estados Unidos, del que Puerto Rico es Estado libre asociado, declaró el estado de emergencia en la isla y nuevamente se ha enfrascado en una guerra con autoridades locales, como lo hizo en 2017, cuando su respuesta al huracán María fue duramente criticada. Donald Trump aseguró que el Congreso en Washington le aprobó a Puerto Rico 92 mil millones de dólares el año pasado. Dijo además que él ha sido lo mejor que le ha pasado. Puerto Rico es uno de los lugares más corruptos del mundo. Su sistema político está roto y sus políticos son incompetentes o corruptos. El Congreso aprobó miles de millones de dólares la última vez, más que en cualquier otro lugar, y son enviados a políticos corruptos. No es bueno. En esta parte del programa nos acompaña María Meléndez, ella es la alcaldesa de Ponce, en la costa sur de Puerto Rico. Alcaldesa, buena tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Idania, buenas tardes a todos sus radioescuchas y televidentes. Ponce fue una de las ciudades más afectadas con el paso del huracán María. ¿Cómo se preparan para la llegada de Dorian? Bueno, yo creo que nadie nunca está preparado, obviamente, para un tipo de defecto climatológico como este. Sí, nosotros tenemos la responsabilidad de actuar por y salvar las vidas y a la misma vez la propiedad de nuestros ciudadanos. Por lo tanto, en el área de Ponce, sí les puedo decir que nosotros prevenimos el hecho de que tiene una peculiaridad la ciudad. La ciudad en el sur de Ponce, en el sur, es propensa y susceptible a inundación. En el norte
es en la parte rural al desprendimiento. Por lo tanto, nuestros equipos operacionales están no solamente durante semanas antes y 2 o 3 días antes verificando las áreas donde hay alcantarillado, donde hay vados o puentes pequeños, para que el agua no obstruya el desagüe de esos ríos cuando está bajando y pueda, obviamente, tapar el área para que no pueda el agua fluir. Número 3, haciendo consciente al pueblo de que tiene que ser precavido, prevenido y preparando sus planes de emergencia, los medicamentos, alimentos, a la misma vez lo que es la gasolina en su auto, tomando las medidas necesarias, y si no es necesario salir de su casa, que se queden por la seguridad, porque los vientos o la lluvia podría ocasionar algún tipo de accidente. Esto es importante lo que usted acaba de decir, es decir, ¿se ha alertado a la población, por ejemplo, que no logró construir la infraestructura de su vivienda de la manera adecuada después de María, del huracán María, para que se trasladen a lugares más seguros? Nosotros abrimos 11 refugios y le voy a decir por qué abrí los 11 refugios sin que la tormenta obviamente pasara por Ponce o afectara a Ponce. Lo primero, después de 2 años de María, todavía hay personas con toldos azules. Una, en sus techos, toldos azules. Número 2, la reconstrucción en muchas áreas no ha comenzado por la lentitud, ciertamente, en el desembolso de los dineros de FEMA. El señor presidente notifica que ha depositado y que 92 millones para Puerto Rico. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Solamente apenas 12 millones han llegado a Puerto Rico. Pero ese dinero es controlado por FEMA y lo entrega a los 78 alcaldes según el rigor federal que exige la documentación excelente que hay que llenar. 1, 2, si lo maneja el Estado y no los municipios, el Estado determina por recomendación federal en qué y a quiénes se lo va a entregar. Por lo tanto, a los municipios no se le entregó. Y controlan las agencias estatales y el gobierno central dinero con FEMA. Entonces funcionamos a través de desembolso. Entiendo, alcaldesa, lo que dice, pero en este momento usted abrió, me dice, 11 refugios. ¿Están habilitados, operativos? Sí, están operando. ¿Por qué? Porque ciertamente esta tormenta que se convirtió ahora en huracán categoría 1, pasaba anoche por el mismo centro de Ponce. Ciertamente, como le dije, la peculiaridad de Ponce es que en el norte de la ciudad, que es la parte rural, hay desprendimientos. Tiende a ser susceptible a desprendimientos. Lo que es en la parte sur tiende a ser pegada a la costa, susceptible a inundaciones. Por lo tanto, personas con toldos azules, que la casa podría derrumbarse porque la constante lluvia no iba a soportar el peso del agua, el viento, yo prefería abrir los 11 refugios para proteger no solamente la vida de las personas, que es nuestra obligación, que en parte para que eso fuimos electos, obviamente, y defender la propiedad. Y yo prefería que la vida se conservara y que desalojaran sus casas para llevarlos a refugios que tenían techo seguro, a la misma vez atención médica y a la misma vez agua, comida, donde es preparada por el Departamento de Educación y el Departamento de Vivienda Estatal, con los empleados municipales, y la privatizadora es de los residenciales públicos. Alcaldesa, hasta este momento digamos que el curso del huracán Dorian ha sido errático. Pues ambas sabemos que si hay una pequeña desviación en la ruta puede afectar más o menos. Todos esperamos que nada pase, pero ¿se ha calculado el daño que puede ocasionar esta tormenta? Bueno, ahora mismo el Centro Nacional de Huracanes acaba de pasar unos avisos de inundaciones a la ciudad de Ponce. ¿Por qué? Porque al convertirse huracán, obviamente categoría 1,
tiene un centro, el ojo del huracán está pasando ahora mismo entre la parte de Culebra y lo que es el área este de Puerto Rico, pues entonces el tamaño o las ráfagas que suelta son bandas con lluvia y viento. Esas bandas y lluvia, según el radar, llegan a la montaña de Ponce y comienza a bajar el agua hacia el área del casco urbano y desemboca en donde, en el mar, que es la parte sur de Ponce. Por lo tanto, hay un aviso de inundaciones para la ciudad de Ponce porque las bandas del huracán obviamente están en este momento en la montaña de Puerto Rico y están bajando hacia la parte urbana de ciertas ciudades. Ahora, y yo prefiero que las personas estén seguras en el refugio, más que en su casa, que en algún momento puede desaparecer o destruirse o derrumbarse esas casas que todavía están con los famosos techos azules. Claro, claro. Que son los toldos. Ahora, alcaldesa, una última pregunta, tomando en cuenta lo que me ha dicho en alguna de sus respuestas. ¿Usted considera que Puerto Rico no recibió la ayuda necesaria por parte del presidente Trump, la que debió recibir, la que debió prestarse quizás? Mira, yo tengo que ser agradecida por todos los ciudadanos, no solamente latinos, norteamericanos, las instituciones, las empresas que vinieron dentro y de afuera de Puerto Rico. Pero Estados Unidos, como nosotros, como ciudadanos americanos, merecemos el mismo respeto, el mismo derecho que tiene el ciudadano de Texas, el ciudadano de Washington, el ciudadano de Nueva York, el ciudadano de Florida. Oye, Washington no es un estado, pero recibe ayudas y el mismo presidente vive en Washington. Pero el presidente de Estados Unidos es un hombre poderoso, un hombre rico que no ha sufrido lo que los puertorriqueños como ciudadanos americanos hemos sufrido. Y no ha sido, la ayuda no ha bajado como es y es debida, acelerándole los procesos. Y número dos, a la misma vez, la ayuda que se le dio a los estados en el caso de desastres no es igual que la que se ha dado a Puerto Rico. Los procesos son diferentes y ahora, después de 2 años, los procesos administrativos de rigor federal nos pusieron al mismo nivel de Estados Unidos, pero el presidente no ha dicho la realidad, que no son 92 billones de dólares, no. Aquí han llegado apenas 12 billones, controlados por FEMA y el gobierno central. Quiero dar las gracias a María Meléndez, alcaldesa de Ponce, en la costa sur de Puerto Rico. Alcaldesa, hasta pronto. Espero que no tenga consecuencias que lamentar el paso de Dorian. Y Dania, esperamos lo mismo y obviamente la gratitud a ustedes porque nos permiten poder informarle al pueblo los sucesos que están ocurriendo, que estamos expuestos durante 6 meses del año a estos desastres climatológicos. Gracias. A usted, alcaldesa. Continuamos. Y el huracán Dorian, que avanza a esta hora por el Caribe, podría impactar el este de la Florida como un huracán categoría 3 el próximo lunes, el domingo en la noche, como veíamos en la primera parte del programa. El gobernador Ron DeSantis ha declarado la emergencia. Mientras el huracán Dorian se aproxima, he declarado el estado de emergencia para asegurarme de que los gobernadores y las agencias de manejo de emergencia tengan suficiente tiempo, recursos y flexibilidad para prepararse. Y en ese momento 6 provincias en República Dominicana se encuentran también en alerta, en esta oportunidad alerta amarilla. Es noticia en desarrollo con nuestra periodista en Florida, Paola Serna. Paola, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, se ha conformado ya como huracán, la que hasta esta mañana fue tormenta tropical Dorian. Avanza en el recorrido por el noroccidente del Caribe, amenazando a varias de las islas. Dorian se formó
justo cuando estaba pasando por la isla de San Tomás y pues por supuesto se ha ampliado el abanico de posibilidades de dónde pudiera impactar. Los avisos y las alertas de huracán se han incrementado incluso a partes de Puerto Rico, también las Islas Vírgenes Británicas y las estadounidenses. Dorian pudiera incluso incrementar la fuerza de sus vientos en los próximos días, convirtiéndose en un huracán categoría 3. El pronóstico para los próximos días es que se siga moviendo hacia el noroeste como huracán y eventualmente ya para el viernes se piensa que debe de tomar un poco de un giro hacia el oeste o oeste-noroeste. Ese giro hacia el oeste-noroeste es lo que lo va a eventualmente traer a la costa de la Florida para este fin de semana, el domingo o tal vez el lunes. Cuando un huracán pasa sobre tierra, ya pierde básicamente su fuerza debido a que ya no está sobre el mar caliente, que es lo que le da la fuerza, el combustible, o sea, para darle fuerza. Pero una vez que ya pase nuevamente sobre mar, sobre todo mar caliente, como está en el mar Atlántico, entonces sí ya es cuando puede cobrar fuerza otra vez. Y eso es lo que se espera con Dorian. O sea, Dorian no va a pasar sobre tierra por mucho tiempo, o sea, puede tal vez un par de horas, que sí, ciertamente lo limitaría en cuanto a con cuán intensidad puede llegar esta tarde, pero ya una vez que se ingrese sobre el mar Atlántico al norte de Puerto Rico, entonces va a tener mucho mar abierto para poder cobrar fuerza, también considerando que las condiciones ambientales también son conducentes para que siga cobrando fuerza. Decir exactamente qué zona va a recibir los impactos más severos. O sea, todavía hay mucha incertidumbre. Estamos hablando de un pronóstico de 4 a 5 días. O sea, normalmente los pronósticos de 4 a 5 días tienen errores promedios de hasta 150 a 200 millas. O sea, una zona muy amplia. Por eso el cono que estamos acostumbrados a ver, el cono actualmente, en estos momentos, es muy amplio. O sea, este es el cono según el último pronóstico, que cubre desde Miami hasta el norte de Jacksonville, o sea, una zona muy amplia. Mientras que el pronóstico exacto es que el centro del huracán esté cerca de Cabo Cañaveral, en el centro de la Florida, fácilmente pudiera estar al norte o al sur de ese punto. Por eso no queremos precisar qué zona va a ser afectada, porque todavía queda mucho por decir, queda mucho por pasar, pero sí ocurren o cuál es el tiempo donde pudieran empezar a ocurrir esos vientos de tormenta tropical. Estamos hablando más probablemente en estos momentos tan temprano como el sábado por la tarde. Otra de las preocupaciones en cuanto a este huracán Dorian es la cantidad de lluvia que traerá consigo. Se calcula, o de acuerdo con el pronóstico de los expertos, pudiera ser entre 10 y 25 centímetros cuando se aproxime a las costas de Estados Unidos. Desde el Centro Nacional de Huracanes en Miami informó Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola. Y luego de una travesía de 2 semanas por el Océano Atlántico, ha llegado a los Estados Unidos la activista climática Greta Thunberg. La joven sueca ha desembarcado en la Gran Manzana para participar de la cumbre climática convocada por la ONU para el próximo mes de septiembre. Alejandro Rincón tiene la noticia. Alejandro. Hola, feliz tarde de miércoles para todos. Nos conectamos con ustedes desde la Marina del Bajo Manhattan. Detrás de mí, el protagonista de esta historia, en parte, el Malizia 2, que ha llegado en la tarde de hoy para traer con él el mensaje de Greta Thunberg, la líder del movimiento ambientalista más importante a nivel global que se haya dado en las últimas décadas. Ella, luego de recorrer 2 semanas a través del Océano Atlántico, ha llegado exitosamente a la ciudad de Nueva York. Aseguró al descender que se siente agotada luego de recorrer miles de kilómetros a través del océano, pero antes de irse a descansar quiso entregar un par de importantes mensajes a la opinión pública. Finalmente, esta joven sueca de 16 años es tal vez una de las voces más importantes en los asuntos de activismo a favor del medio ambiente que existan en la actualidad. Por eso quiero compartir con ustedes la primera reflexión que entregó aquí en la ciudad de Nueva York a propósito de un asunto que interesa en particular al continente americano: los incendios en el Amazonas. Sí, incluso estando en un bote en el medio del Océano Atlántico, yo me enteré de lo que está ocurriendo.
en la Amazonía, la situación con los incendios en la Amazonía. Y eso es, por supuesto, devastador. Y es terrible lo que está ocurriendo, es imposible imaginar. Así que nosotros necesitamos, esto claramente es una señal de que necesitamos detenernos en destruir el ambiente y la naturaleza, y nuestra guerra contra la naturaleza debe terminar. Greta ha llegado a la ciudad de Nueva York para ser partícipe por invitación de Naciones Unidas sobre la principal conferencia sobre clima que va a tener lugar a final del mes de septiembre en la sede general del organismo internacional, justo haciendo eco a la razón por la cual Greta ha venido a la Gran Manzana. Hay otro importante mensaje que entregó a los medios de comunicación, un llamado de atención al presidente de los Estados Unidos, que en el conjunto de la comunidad internacional ha ganado un nombre por negar que el cambio climático y el calentamiento global sean una realidad. Es extraño, todo el mundo siempre me pregunta sobre Donald Trump, pero mi mensaje para él es que escuche a la ciencia y, por supuesto, él no lo está haciendo. Así que, como siempre digo, al responder esta pregunta, si nadie ha podido convencerlo sobre la crisis climática y la emergencia que tenemos, ¿por qué podría lograrlo yo? Así que simplemente voy a continuar enfocándome en crear conciencia. Greta seguirá alzando su voz para llamar la atención sobre la importancia de luchar contra el cambio climático en distintos lugares de la ciudad de Nueva York. El primero de ellos será el exterior de la Organización de Naciones Unidas. Para el próximo viernes se ha organizado una versión neoyorquina de la que ha sido la principal plataforma de activismo de esta joven sueca, pero en su país natal, los denominados Viernes por el Futuro o la protesta por el cambio climático, que congregará no solo a Greta, sino a un conjunto de organizaciones defensoras del medio ambiente el próximo viernes frente a la sede general del organismo internacional, con el objetivo de seguir llamando la voz de los gobiernos del mundo por esta causa que nos afecta a todos sin distinción. Es lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro, gracias por la información. Hacemos de nuevo una pausa. La situación de los migrantes venezolanos es motivo de preocupación de todas las autoridades de la región. Por eso en Cúcuta participaron de la tercera reunión ministerial regional de salud funcionarios de varios países, y uno de los asistentes a esta cita es nuestro próximo invitado, David Smolarsky, coordinador de la Organización de Estados Americanos para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, que está con nosotros desde nuestros estudios en Washington. David, bienvenido, buena tarde para ti. Buenas tardes, Idania. Muchísimas gracias por la invitación y saludo a todos los que nos están viendo a esta hora. Gracias a ti por estar con nosotros. ¿Quiénes asistieron a este encuentro que se realizó, como dije, en Cúcuta, en Colombia? Esta es la tercera reunión regional ministerial de salud. La primera se hizo en la ciudad de Washington, la segunda en Lima y esta en Cúcuta. Y asistieron más de 10 ministros y viceministros de salud de toda la región para discutir políticas de salud que brinden una mejor atención al migrante y refugiado venezolano. Fue, Idania, de las tres reuniones creo que la más productiva que hemos tenido, por una razón pues muy sencilla, que al estar en Cúcuta, evidentemente los ministros y viceministros de salud de la región pudieron palpar de cerca lo que están padeciendo los migrantes y refugiados venezolanos. Visitamos el Hospital Universitario Erasmo Meós, donde el 76% de las mujeres que están dando a luz son venezolanas y se están atendiendo cerca de 1.500 venezolanos por emergencia cada mes. Fuimos a la Casa Hogar Divina Providencia, donde la Iglesia Católica está haciendo una labor admirable por su generosidad y solidaridad, donde se están repartiendo cerca de 5.000 platos de comida, no solo a refugiados venezolanos, sino también a venezolanos que vienen de Táchira o de otras partes del país a desayunar o almorzar y retornan. Fuimos al Puente Internacional Simón Bolívar, donde están cruzando en promedio 35.000 venezolanos, de los cuales aproximadamente 4.000 todos los días
no regresan, y culminamos con una reunión en el Puente de la Unidad, lo que se conoce coloquialmente como el Puente de Tienditas, donde allí se aprobó la tarjeta unificada de vacunación que no solo brindará una mejor atención de salud a los migrantes y refugiados venezolanos, sino evitará la revacunación, y evitando la revacunación pues se ahorra recursos y evidentemente se evita alguna consecuencia de salud para los migrantes venezolanos. Así que fue una reunión productiva, perdona que me extienda, pero no deja de ser muy duro lo que presenciamos allí. Claro, claro. Además, digamos que los funcionarios de otros países pudieron vivenciar lo que estás describiendo. David, háblanos de esta tarjeta que me parece importante. Es una tarjeta única. ¿En qué países va a estar? ¿Va a tener un solo formato? ¿Qué van a poder hacer con ella? Sí, esta tarjeta unificada de vacunación fue aprobada por más de 10 ministros y viceministros de la región. Debo decir que está el secretario de Salud de los Estados Unidos, Alex Azar, evidentemente el ministro de Salud anfitrión, Juan Pablo Uribe Restrepo, a quien además agradezco pues, su hospitalidad, la ministra de Salud de Ecuador, de Panamá, de Haití, viceministro de Salud de Paraguay, y se van a distribuir a partir del mes de octubre 1 millón de ejemplares de estas tarjetas para que empiece a ser utilizada para los migrantes y refugiados venezolanos. Es una tarjeta además que está en 3 idiomas, español, inglés y francés, y está dirigida tanto para la vacunación a niños y a adultos. ¿Qué es lo que estaba pasando, Idania? Y es muy importante que se entienda. Un venezolano, por ejemplo, que llegaba a Cúcuta, era vacunado, y luego ese venezolano terminaba en Perú y volvía a ser vacunado. Hay casos inclusive de venezolanos que fueron vacunados 6 y 7 veces y no tenía el historial para mostrarlo cuando llegaba a otro país. La idea con esta tarjeta es que tenga ese historial, que si usted fue vacunado se evite la revacunación y de esa forma se ahorren recursos, hay una política integral y se preserve la salud del migrante y refugiado venezolano. Yo debo decir, Idania, que es un ejemplo de políticas integrales que se deben implementar en la región. Esto es precisamente lo que estamos nosotros impulsando desde la oficina que dirijo en la OEA para los migrantes y refugiados venezolanos. Crear las bases de un consenso regional para proteger, para integrar al migrante y refugiado venezolano y que de esa forma el día de mañana tenga posibilidades de volver cuando la situación cambie en nuestro país y sean protagonistas de la reconstrucción de Venezuela. Ahora, David, tú colocas la tarjeta como el ejemplo de políticas integrales. ¿Por qué a nivel de políticas migratorias ha sido tan complicado tener políticas integrales entre todos aquellos países que están siendo afectados por el impacto de la diáspora venezolana? Precisamente por eso decía que esta tarjeta unificada de vacunación, que es una política integral en la región, debe servir de ejemplo para otras áreas. Yo lo he venido diciendo. Las restricciones migratorias no van a resolver el problema, todo lo contrario, lo van a agudizar. Y responsablemente digo, como coordinador de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, las restricciones migratorias que lamentablemente se están implementando en Ecuador, Perú y Chile pueden originar un embudo humanitario en Colombia. Recordemos que Colombia ya tiene cerca de 1,5 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Y si la crisis humanitaria en Venezuela se prolonga, si sigue la violencia generalizada y la violación de derechos humanos por parte de la dictadura, el colapso económico, el colapso de los servicios básicos, nosotros pudiésemos estar viendo en cuestión de meses Colombia llegar a 2 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Pudiésemos ver más venezolanos poniendo en riesgo su vida tratando de llegar a una isla del Caribe por Peñero. Por eso siempre he dicho que la región debe darle el estatus de refugiado a los venezolanos y que la declaración de Cartagena el año 1984 es el mejor argumento que tenemos, porque la declaración de Cartagena es la única que expande el concepto de refugiado y dice que un refugiado es aquel que se va de su país cuando es víctima de violencia generalizada, de violación de derechos humanos, de alteración del orden público. Todo eso hoy aplica para los venezolanos. La región debe entender que el venezolano no es un migrante voluntario, no es un migrante económico, está huyendo para sobrevivir, está huyendo para ayudar a su familia que aún sigue en Venezuela. Y otra cosa muy importante, Idania,
esta crisis ya debe dejar de tener una interpretación regional o subregional. Esto debe tener una interpretación global. Lo comenté hace 2 meses cuando presenté el informe en la Asamblea General de la OEA en Medellín. Esto tiene que tener una interpretación global por una razón muy sencilla. Es la crisis más grande de la historia de América Latina y el Caribe en cuanto a migración y refugiados. 4.300.000 venezolanos hoy desterrados al momento que me haces esta entrevista. Y es la segunda más grande del mundo después de Siria. Y esto sucedió en poco más de 4 años sin una guerra convencional y una catástrofe natural. Entonces las restricciones migratorias más bien no van a resolver el problema, pueden generar un embudo humanitario en Colombia y además puede hacer que todo lo que es el tráfico de personas, la explotación sexual, actividades ilícitas proliferen. Claro, David, pero este embudo humanitario al que hace referencia no es que puede producirse, es que se está produciendo en Colombia. Hace minutos teníamos un pase con Andrea Bernal, que se encuentra justo allí en el área del puente de Rumichaca, y ese embudo ya existe. Y escuchábamos a funcionarios ecuatorianos decir, entrevistados por Andrea, que no se iban a dejar presionar, que esto era una medida que soberanamente, evidentemente, ha tomado Ecuador, pero no es falta esto de solidaridad, no solamente con los venezolanos, sino con la propia Colombia. Totalmente. Yo creo que no se puede dejar Colombia solo en este sentido. Más bien, pues, además lo hablo como venezolano, hay que estar muy agradecido con el gobierno de Colombia por mantener, como dice el presidente Iván Duque, la política de fronteras abiertas, donde en ningún momento se le ha negado a un venezolano, independientemente de su edad, de su género, de la ciudad que venga de Venezuela, a que llegue a Colombia. Y por eso hoy vemos muchos venezolanos solo en Cúcuta, hay venezolanos en Bogotá, en Medellín, en Bucaramanga, en Barranquilla, en Cali. Pero recordemos que después de Colombia, los 3 países de Sudamérica que más refugiados venezolanos tienen son Perú, donde hay 860.000 venezolanos, Chile, que ya llegó a 400.000 venezolanos, y Ecuador, donde pudiese haber aproximadamente 330.000 venezolanos. Es decir, estos 3 países que hoy están implementando visas suman aproximadamente 1,5 millones de venezolanos. Entonces, este embudo humanitario, como bien lo has dicho, ya existe. Yo lo que quería decir es que esto puede empeorar, inclusive puede poner en riesgo la vida de muchos venezolanos que a lo mejor decidan irse como puedan a una isla del Caribe o deciden tomar rutas más largas como por ejemplo Brasil, y nosotros seguimos insistiendo de que hay que darle un estatus de refugiado al migrante y refugiado venezolano, porque además el estatus de refugiado no solamente va a beneficiar al venezolano con su documentación y que con eso pueda acceder a la salud, a la educación o aplicar para un empleo, es la solución más justa y pragmática incluso para el propio país receptor, porque está recibiendo gente que puede impactar positivamente en su sociedad. Y recordemos Venezuela, cuando fue una democracia estable, cuando había autonomía de los poderes públicos, cuando no era economía pujante, ¿cuántos latinoamericanos y caribeños no fueron a Venezuela? Que huían también de dictaduras, que huían de conflictos armados, que huían de colapsos económicos y vieron en Venezuela una oportunidad de surgir, de tener una familia y de superar situaciones muy graves que vivían en esos países donde emigraron. No solamente latinoamericanos, ¿no? También tuvimos migración europea, españoles, europeos, italianos y portugueses también fueron acogidos en Venezuela hace muchos años atrás y formaron colonias importantes, grandes colonias. David, proyecciones de la diáspora venezolana a finales de 2019. Bueno, Idania, nosotros hemos identificado en la coordinación de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos que hay 6 razones por las cuales los venezolanos se van. Y aquí vamos a extender un poco, si me lo permites, porque esto que voy a decir puede sonar elemental para ti o para mí, o puede sonar elemental para cualquier venezolano que nos esté viendo, pero que sea elemental para nosotros no quiere decir que es elemental para la comunidad internacional. Y ahí es donde yo hablo que hay que darle una interpretación global a esta crisis. ¿Por qué el venezolano hoy se va? Crisis humanitaria por falta de comida y medicina, violación de derechos humanos, violencia generalizada, colapso económico especialmente reflejada en la hiperinflación, colapso de los servicios básicos y control social. Si estas 6 determinantes que nosotros hemos identificado a través de cientos de entrevistas a migrantes y refugiados venezolanos se mantienen en el país por la dictadura, porque obviamente esto lo ha causado el estado criminal que hoy los venezolanos estamos enfrentando, para finales de este año pudiésemos estar hablando de 5 millones de refugiados venezolanos. Y lo que es peor aún, si esto se llegase a prolongar para el año 2020,
lamentablemente Venezuela pudiese tener más refugiados que Siria. Pudiésemos estar hablando incluso de 7 millones de refugiados venezolanos. No podemos seguir hablando de diáspora, perdona que haga la corrección, aquí hay que hablar de refugiados. Los venezolanos somos hoy refugiados, están huyendo del país, lo están abandonando en contra de su voluntad, están separándose de su familia por la situación que ha generado la dictadura. Idania, quiero ser muy claro con esto. Si bien es cierto, esto tiene un enfoque humanitario que no hay que dejar de tenerlo, aquí también hay que hablar de la raíz política. La solución para esta crisis de migrantes y refugiados es el cese de la usurpación. La solución para que los venezolanos se dejen de ir es que recuperemos nuestra libertad y nuestra democracia. Solo con la salida de la dictadura disminuirá la migración forzosa de venezolanos y habrá incentivos para que muchos que hoy estamos desterrados podamos volver. David Esmolaje, coordinador de la Organización de Estados Americanos para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. David, como siempre, un gusto tenerte. Gracias por compartir con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y solamente agrego que habrá una cuarta reunión ministerial regional de salud en la ciudad de en Panamá para en los próximos meses. Muchas gracias. Gracias a ti, David. Buena tarde. Y para cerrar esta parte del programa, nuevo paso del gobierno interino de Venezuela en la confirmación de un equipo de transición. El presidente encargado, Juan Guaidó, anunció la creación de un centro de gobierno encabezado por Leopoldo López, mientras que Julio Borges será el comisionado para las relaciones exteriores, será el canciller del gobierno interino. Luis Alejandro Laya tiene el reporte en Caracas. Hola, buenas tardes. En Venezuela, el presidente encargado, Juan Guaidó, ha hecho nuevos nombramientos sobre su gobierno interino. Ha señalado que Leopoldo López será el coordinador del centro de gobierno, una especie de organizador de todos los cargos que han sido establecidos, y Julio Borges, entre otros, será el comisionado para asuntos exteriores. Ha señalado que con estos nuevos nombramientos, 5 en total, se planifica ejercer un gobierno más organizado y poder estar preparados para una posible transición. Esto responde a una necesidad política de este momento para ejercer mayor presión, articulación con los diferentes factores, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Estos nuevos nombramientos tienen como objetivo ejercer mayor presión en contra del régimen de Nicolás Maduro y responden a la necesidad de organizar la transición. Deben tomar medidas más fuertes de presión frente al régimen. Atender las consecuencias de esto, parte de eso el flujo migratorio, y por supuesto ejercer presión para lograr el cese de la usurpación. Por supuesto también prepararnos para la transición, prepararnos para una potencial elección libre, para que no nos pase como ocasiones anteriores que nos agarran, como dicen, descolocadas. No. Para esto, Guaidó señaló que es fundamental el centro de gobierno, que estará al mando de Leopoldo López. Aseguró que no será un problema, estará asilado en la Embajada de España en Caracas, cumplirán con las normas y ejercerán las funciones. Va a ser un espacio de articulación y lo haremos de la mejor forma posible, que no entorpezca las reglas de la embajada. Para todos, la usurpación ha durado mucho más de lo que quisiéramos, de lo que incluso humanamente podemos soportar hoy como venezolanos, dado la crisis, la emergencia humanitaria compleja. Los otros cargos son los de comisionados presidenciales para 3 sectores: la protección de activos, ocupado por Javier Troconis; desarrollo económico, a cargo de Alejandro Plas; y derechos humanos y atención a las víctimas, ejercido por Humberto Prado. Que designaciones simbólicas no nos iban a funcionar. Hoy hemos visto cómo el mundo reconoce a nuestros embajadores, cómo reconocen en la OEA a nuestro enviado, a nuestro embajador en ese caso, las multilaterales en el caso del BID, cada uno de los espacios que hemos designado para ejercer, para buscar la ayuda, para poner presión sobre la dictadura. Explicó que parte de la importancia de estos nombramientos es que se organice la actuación internacional de los enviados de Guaidó, se realice inventarios a los bienes recuperados y se ponga orden en la recuperación del país. Indicó que cada vez son más los pasos y menor el apoyo que tiene el régimen, lo que da pie a una pronta salida. Y el régimen, lo hemos dicho, está derrotado. Ellos le ponen, lo único que pueden hacer en este momento es hacerlo más largo y más costoso al pueblo de Venezuela. Lo que lo vamos a hacer es más doloroso y hacer más sufrimiento lo que hoy se ha convertido en la cotidianidad del venezolano. Pero ya no tienen respaldo, ya no tienen acompañamiento, ya no tienen ningún tipo de oportunidad de gobierno. Asimismo, el presidente encargado de Venezuela ha ratificado las funciones de varias de las comisiones que han venido trabajando, entre ellas la del Plan País, encabezada por el diputado Juan Andrés Mejías, la de Ayuda Humanitaria, encabezada por Miguel Pizarro y Manuela Bolívar, y la de Estrategia, a la cual ha sumado al estratega JJ Rendón. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Y al término de esta parte del programa,
quisiera comentar el año que hoy se cumple desde la detención arbitraria del reportero gráfico venezolano Jesús Medina. Luego del diferimiento de varias audiencias, no se han logrado demostrar en tribunales ninguno de los delitos de los que se le acusa. Jesús sigue preso en una cárcel militar cerca de Caracas, en Ramo Verde. Los presos del régimen, ese especial de nuestro equipo digital, se ocupa del caso de Jesús Medina. Pero nosotros tenemos que entrar aquí, a los barrios, entrar a la sociedad civil. Y unificar esfuerzos, clase alta, clase baja, clase media, unirnos todos como venezolanos para sacar a Venezuela adelante, para luchar contra esta narcodictadura. Soy la madre del reportero gráfico Jesús Medina Esaine. La última vez que lo vi, que se fue de la casa, fue el día sábado 4 de noviembre, en hora de la tarde, y desde ahí no sabemos nada. Lamentablemente en Venezuela el periodismo se ha convertido en un arma letal para muchas personas. Informar no es un delito, que es la frase que he estado repitiendo en diferentes oportunidades. Fui víctima de un secuestro. Voy a decir los nombres de las personas que me secuestraron. Entre esos está Diosdado Cabello, y lo digo y lo asumo responsablemente. Señor Diosdado Cabello, usted se burló en el programa, intentaron hacer que esto era un show, un parapeto, pues no. Hemos estado esperando tranquilos que llegara el metro para poder irnos a almorzar, porque era más o menos 1 o 2 de la tarde, y de pronto aparecieron sujetos armados. Uno le apuntó directamente a la cabeza, lo identificó y le preguntó de inmediato si nos conocía. Y Jesús nos salvó la vida. Jesús dijo que no nos conocía, porque él sabía que si decía que sí, hoy estaríamos presos. En el ordenamiento jurídico no se puede castigar a una persona por lo que piense, por lo que opine. Mal puede abrírsele o iniciar una investigación penal en su contra por lo que él opine, cuando su trabajo es precisamente eso, reportar, informar. Y para eso él utiliza, porque como reportero gráfico independiente que es actualmente, su medio de trabajo y su única herramienta son sus redes sociales. Existían unas especies de movimientos o transacciones que la Fiscalía considera que son sospechosas en cuanto a los movimientos bancarios de Jesús Medina, y pues por esta razón deciden imputarle el delito de legitimación de capitales sin tener más pruebas o más elementos que me puedan demostrar de qué forma Jesús haya incurrido en estos delitos. Demostramos que se trataba de una simulación de hecho punible, y las personas que subestiman esta institución, ténganlo por seguro que tendrán una respuesta.
Pausa en la tarde. ¿Qué tensión entre Costa Rica y Nicaragua? El gobierno de Carlos Alvarado presentó una nota de protesta ante Nicaragua por la presunta incursión de 6 militares nicaragüenses a su territorio el pasado lunes. Según las autoridades, los uniformados asesinaron a un hombre en territorio costarricense. Donaldo Hernández, corresponsal de nuestra cadena aliada La Voz de América en Nicaragua. Donaldo, buena tarde. ¿Qué se dice, qué hay hasta este momento en relación a esto? Hasta el momento se mantiene la tensión entre las autoridades nicaragüenses y las autoridades de Costa Rica, luego de que la Cancillería costarricense informara a través de un comunicado que supuestamente el ejército de Nicaragua habría ultimado a tiros a un ciudadano nicaragüense que pretendía ingresar a territorio costarricense. Sin embargo, las autoridades nicaragüenses desmintieron los señalamientos de las autoridades costarricenses y manifestaron que a través de una investigación preliminar de la Policía Nacional, el delincuente que cataloga la Policía Nacional y que fue identificado como Rubén Loaiziga había cometido varios delitos, entre ellos abigeato en la zona fronteriza entre Nicaragua y Costa Rica. Sin embargo, las autoridades costarricenses aseguran que tienen algunas pruebas para demostrar de que fueron las autoridades nicaragüenses que llegaron hasta el territorio costarricense para dispararle a este ciudadano el pasado lunes. Por su parte, algunos diputados nicaragüenses han exhortado al gobierno de Costa Rica a buscar el entendimiento con las autoridades nicaragüenses para que haya un acercamiento y se pueda solucionar este hecho que ha tensionado aún más a los gobiernos de Nicaragua y Costa Rica. Hay que mencionar que las tensiones entre Managua y San José se han incrementado luego de la postura que ha tomado el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, quien, según él, en Nicaragua se ha deteriorado la democracia y se están violando los derechos humanos de los nicaragüenses. Donaldo, muchísimas gracias por tu reporte, gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. No es fácil la situación entre Nicaragua y Costa Rica a raíz del éxodo, por supuesto, que se ha producido desde Nicaragua por el año de represión y la situación que viene viviendo Nicaragua o los nicaragüenses con Daniel Ortega. Pausa en la tarde. Retomamos el tema con el que iniciamos el programa de hoy. El huracán Dorian, ahora mismo de categoría 1, sigue amenazando a Puerto Rico, según el más reciente reporte del Centro Nacional de Huracanes. Vamos con nuestra colega que nos atiende allí en Puerto Rico, Evelis de Jesús Ortiz, reportera freelance en Puerto Rico. Evelis, gracias por estar con nosotros. A esta hora, ¿cuál es la situación? Hola, buenas tardes. En este momento la situación es una relativa calma, aunque en un principio, ya eso en la noche de ayer, las coordenadas de Dorian ubicaban a la tormenta para ese entonces pasando a través de la isla. Sin embargo, el último boletín de las 5 de la tarde, cuando ya se sabía que Dorian había aumentado a categoría de huracán categoría 1, ya lo ubicaba bastante lejos de Puerto Rico, aunque sí representaba un peligro para lo que eran las islas Vieques y Culebra. Al momento hemos hablado con los alcaldes de dichos municipios, Víctor Emerick y William Iván Solís, y ambos han dicho que lo que se ha recibido en esas zonas ha sido poca lluvia. Así que por el momento las expectativas que se tenía de Dorian, ya con la memoria del huracán María, por lo menos no se ha recibido nada de lo que se esperaba respecto a este huracán. Sí, creo que el último boletín, Evelis, lo que alerta es sobre las lluvias y las inundaciones que pudieran presentarse. Creo que a esta hora ya podemos quedarnos, con que eso va a ser la consecuencia del paso de Dorian. Eso es correcto, y es el llamado que han hecho las autoridades gubernamentales, estatales y municipales, es que las personas pues no se estén acercando a los cuerpos de agua, siempre que tomen mesura, no estén entrando a mar abierto, porque aún así pues la lluvia que podría estar dejando Dorian, aunque no entre completamente a la isla, puede ser significativa, y lo que podría crear serían inundaciones y pues obviamente recaer en pérdidas de vidas. Claro. Evelis de Jesús Ortiz, gracias, colega, gracias por estar con nosotros y gracias por actualizarnos en información. Claro, a la orden, buenas tardes. Buena tarde también para ti. Con esto llegamos al final de la tarde de hoy. Recuerden seguir nuestras cuentas en Twitter, en Instagram,
nuestra página web, nuestro canal en YouTube. Conéctese a la información, conéctese con nuestras plataformas, las de NTN 24, para estar siempre bien informado. Gracias por estar allí. Les espero mañana a la misma hora para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día. Buena tarde.